Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright Illusiu Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de aprender cosas nuevas. Hoy, como ya habrú N adivinado por el título, vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del lenguaje corporal, pero no de cualquier persona, no. Vamos a analizar a Kerem Bürsin. El guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿Pero por qué copyright Kerem Bürsin? Bueno, además de su innegable atractivo, Kerem es una persona muy expresiva, tanto con sus palabras como con sus gestos. Y eso lo convierte en el sujeto perfecto para nuestro análisis del lenguaje corporal. Vamos a diseccionar una cita suya, vamos a ver qué copyright podemos aprender de sus movimientos, de sus expresiones faciales, de su postura. Vamos a convertirnos en verdaderos detectives del lenguaje no verbal. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o incluso si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentir porque AQU encontraru contenido interesante, divertido y sobre todo, muy útil para su dúa a dúa. Así que dale al botu superíndice 3 en rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y ahora vamos al luo. Bien, para este análisis he seleccionado una entrevista muy interesante que le hicieron a Kerem hace algún tiempo. En ella el actor hablaba abiertamente sobre sus experiencias amorosas, sus expectativas en una relación superíndice 3N y, lo mu es importante para nosotros, CU superíndice 3 mo se comporta en una cita. Tenemos un material de primera. Lo primero que quiero que observen es la postura de Kerem. A lo largo de la entrevista, lo vemos con una postura relajada, pero al mismo tiempo erguida. Esto a simple vista puede parecer algo sin importancia, pero en realidad nos dice mucho sobre su personalidad. Una postura erguida denota confianza, seguridad en sí mismo. Tú diciendo, estoy AQU, estoy presente y me siento CU superíndice 3 modo siendo yo mismo. Pero al mismo tiempo esa relajación superíndice 3N indica que no es tú a la defensiva, que es tú abierto a conectar con la persona que tiene delante. Esta dualidad postural nos da una pista inicial sobre la complejidad de su carácter. No es simplemente un actor confiado y seguro, sino también copyright N alguien que valora la autenticidad y la conexia copyright N genuina. Pensemos por ejemplo en la diferencia entre un militar a copyright gido y un bailar a copyright N elegante, ambos muestran una postura erguida, pero con propa copyright sitos y matices completamente distintos. En el caso de Kerem, la combinación copyright N de firmeza y relajacia copyright N sugiere una persona que se siente ca copyright moda en su propia piel y que no necesita proyectar una imagen artificial de superioridad. Ahora, vamos a centrarnos en sus manos. ¿Qué copyright hace Kerem con sus manos durante la entrevista? AQU es donde la cosa se pone realmente interesante. En muchos momentos lo vemos gesticulando con las manos, acompau más menos ando sus palabras. Esto es algo muy común, pero la forma en que lo hace es reveladora. Sus gestos son suaves, fluidos, nada bruscos ni agresivos. Esto indica que es una persona que se expresa con facilidad, que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Además, el hecho de que use las manos para enfatizar sus palabras demuestra que es tú, involucrado en la conversación superíndice 3N, que le importa lo que es tú diciendo. El uso de las manos como un instrumento de expresia copyright N es una caractera copyrightística fundamental del lenguaje no verbal. Imaginen una orquesta sin director, cada músico toca su parte, pero la armona copyright y el significado general se pierden. De manera similar, las manos de Kerem actan como el director de su discurso, enfatizando los puntos clave, a más menos adiendo matices y enriqueciendo el mensaje. La suavidad y fluidez de sus movimientos sugieren una mente ágil y un coraza copyright N abierto, mientras que la ausencia de gestos bruscos o agresivos revela una personalidad paca copyright fica y empática. Es como si sus manos bailaran al ritmo de sus pensamientos, invitándonos a participar en su mundo interior. Sin embargo, también copyright N hay momentos en los que Kerem junta las manos, como si estuviera rezando. Este gesto puede tener varias interpretaciones. Por un lado podrá indicar cierta ansiedad o nerviosismo, especialmente si lo hace de forma repetida. Pero en el caso de Kerem
creo que tiene que ver con la reflexión superíndice 3N. Lo hace cuando estuvo hablando de temas profundos, cuando estuvo tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. Es como si estuviera buscando la conexión superíndice 3N con su interior, buscando la verdad en su mismo. Este gesto, que a menudo se asocia con la oracia copyright N o la meditacia copyright N, es un indicador poderoso de introspeccia copyright N. En lugar de interpretarlo como un signo de debilidad o inseguridad, podemos verlo como una manifestación copyright N de su capacidad para conectarse consigo mismo a un nivel más profundo. Es como si estuviera creando un espacio sagrado dentro de esa copyright mismo, donde puede reflexionar sobre sus experiencias y extraer sabiduría copyright A de ellas. La frecuencia y la duracia copyright N de este gesto, asa copyright como el contexto en el que se produce, son cruciales para determinar su significado preciso. Si querem junta las manos solo brevemente y en momentos de tensia copyright N, podrá copyright a indicar nerviosismo. Pero si lo hace de forma prolongada y durante discusiones sobre temas importantes, es más probable que esta copyright buscando claridad y verdad interior. Otro aspecto clave del lenguaje corporal de Kerem son sus expresiones faciales. Aquí es donde realmente podemos ver su honestidad. Su rostro es un libro abierto. Cuando estuvo hablando de algo que le apasiona, sus ojos brillan, su sonrisa se ensancha y su rostro se ilumina. Es una reacción superíndice 3N genuina, imposible de fingir. Esto nos dice que es una persona autocopyrightica, que no tiene miedo de mostrar su entusiasmo y su alegría. La transparencia emocional es una cualidad rara y valiosa, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la apariencia a menudo eclipsan la autenticidad. La capacidad de Kerem para expresar sus emociones de manera abierta y honesta es un testimonio de su integridad y de su confianza en su copyright mismo. Sus ojos brillantes y su sonrisa radiante no son simplemente adornos superficiales, sino reflejos genuinos de su alegra copyright A y pasia copyright N. Es como si su rostro fuera una ventana a su alma, invitándonos a compartir su entusiasmo y a conectarnos con su energía copyright A positiva. Pero también copyright N podemos ver tristeza en sus ojos cuando habla de experiencias pasadas que no fueron tan positivas. No intenta ocultar sus sentimientos, no se pone una máscara. Esto es algo que admiro mucho de con diéresis copyright L, esa capacidad de ser vulnerable y de mostrarse tal como es. La vulnerabilidad a menudo se considera una debilidad, pero en realidad es una fortaleza que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. La capacidad de Kerem para mostrar tristeza en sus ojos cuando habla de experiencias dolorosas no solo demuestra su autenticidad, sino que también copyright N lo hace más cercano y accesible. Al permitirnos ver su lado más humano, nos invita a compartir nuestras propias vulnerabilidades y a construir relaciones basadas en la comprensión copyright N y la empatía copyright A. Es como si nos dijera, no estoy perfecto, he pasado por momentos difa copyright ciles, pero estoy aqua copyright, siendo honesto conmigo mismo y con ustedes. Un detalle muy interesante es su contacto visual. Kerem mantiene un contacto visual constante con la persona que lo estuvo entrevistando. Esto demuestra que estuvo prestando atención superíndice 3N, que le importa lo que le estuvo N diciendo y que quiere conectar con ella. El contacto visual es fundamental para establecer una conexión superíndice 3N, para generar confianza y para demostrar interu copyright S. La capacidad de mantener un contacto visual adecuado es una habilidad social crucial que indica confianza, sinceridad e intera copyright S genuino. Al mirar a los ojos a la persona que lo está copyright entrevistando, Kerem está copyright demostrando que está copyright presente en la conversación copyright N, que valora sus palabras y que quiere establecer una conexión copyright N autocopyrightica. Es como si estuviera diciendo, te estoy escuchando, te veo y me importas. La intensidad y la duracia copyright N del contacto visual pueden variarse en el contexto cultural y la personalidad individual, pero en general, mantener un contacto visual adecuado es esencial para construir relaciones a copyright lidas y significativas. Pero ojo, también copyright N hay momentos en los que Kerem aparta la mirada. Y esto no necesariamente es algo negativo. A veces apartamos la mirada porque estamos pensando, porque estamos tratando de recordar algo o simplemente porque necesitamos un momento para procesar la información superíndice 3N. En el caso de Kerem, creo que es bien esto último. Lo vemos apartar la mirada cuando le hacen preguntas difíciles, cuando tiene que reflexionar sobre temas complejos.
Desviar la mirada en el contexto del lenguaje corporal no siempre implica evasia copyright N o deshonestidad. De hecho, a menudo es una sea más menos al de que una persona está copyright procesando información copyright N internamente, tratando de encontrar la respuesta adecuada o recordando detalles especa copyrightficos. En el caso de Kerem, cuando aparta la mirada durante preguntas difa copyright ciles, es probable que esta copyright reflexionando profundamente sobre el tema, buscando la mejor manera de expresar sus pensamientos y sentimientos de manera honesta y precisa. Es como si estuviera creando un espacio mental para la introspeccia copyright N, permitía copyright dándose el tiempo y la libertad para explorar sus propias ideas antes de compartirlas con el mundo. Y por último, quiero hablarles de sus microexpresiones. Las microexpresiones son expresiones faciales muy breves, que duran fracciones de segundo, y que revelan nuestras verdaderas emociones, incluso cuando estamos tratando de ocultarlas. Son muy difíciles de detectar, pero si prestamos atención superíndice 3N, podemos verlas. En la entrevista de Kerem, podemos ver algunas microexpresiones de sorpresa, de duda e incluso de tristeza. Son fugaces, pero es tú, NAU. Y nos confirman que es una persona real, con emociones complejas y a veces contradictorias. Las microexpresiones son el santo grial del análisis del lenguaje corporal, ya que revelan las emociones subyacentes que a menudo tratamos de ocultar o suprimir. Detectar estas expresiones fugaces requiere una observancia copyright N cuidadosa y una comprensia copyright N profunda de las emociones humanas básicas. Las microexpresiones de sorpresa, duda y tristeza que se observan en el rostro de Kerem confirman su humanidad y su autenticidad. Demuestran que incluso cuando trata de mantener una compostura profesional, sus emociones reales se filtran a través copyright S de su rostro, revelando su vulnerabilidad y su capacidad para sentir profundamente. Es como si estas microexpresiones fueran destellos de luz que iluminan su alma, permitiéndonos vislumbrar la complejidad y la riqueza de su mundo interior. Entonces, ¿qué copyright hemos aprendido del lenguaje corporal de Kerem Bürsin en esta cita? Hemos visto que es una persona segura de sí misma, pero al mismo tiempo vulnerable y autocopyrightica. Hemos visto que se expresa con facilidad, que conecta con las personas y que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Hemos visto que es un libro abierto, que su rostro revela lo que siente y que sus gestos acompañan más menos a sus palabras. En resumen, hemos visto que Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito. Es una persona con una gran riqueza interior, que se refleja en su lenguaje corporal. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me he divertido mucho diseccionando el lenguaje corporal de Kerem Bürsin y descubriendo todos estos detalles tan interesantes. Espero que a partir de ahora, cuando vean una entrevista de Kerem o de cualquier otra persona, presten atención superíndice 3N a su lenguaje corporal y traten de interpretar lo que es tú, N comunicando. Les aseguro que se sorprenderán, N de lo mucho que pueden aprender. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Me gustaría saber qué copyright les ha parecido este análisis. ¿Es tú, N de acuerdo con mis interpretaciones? ¿Han notado algo mu ese en el lenguaje corporal de Kerem? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraru N contenido interesante, divertido y muy útil para su dúa a dúa. Así que no se lo pierdan. Hasta la pro superíndice 3 Sima, y que tengan un dúa maravilloso.